Listo. Entonces, bienvenidos a todos esta mañana, la lección 2 de la Biblia, la Iglesia Cristiana. Am, sí, hoy vamos a estudiar el día de Pentecostés. Vamos al libro de Hechos, 50 días después de la Pascua. 50 días ya habían pasado la crucifixión, muerte y la resurrección de Jesús. Y en esta fiesta de Pentecostés la gente venía de todas partes y de otros países. Era una fiesta grande con gran diversidad de personas y en este Pentecostés pasó un evento maravilloso. El Consolador, el Espíritu Santo llegó a los discípulos con un propósito especial. Les dio señales y dones milagrosos para ayudarles a proclamar las buenas nuevas sobre Jesucristo. Entonces, esta historia es nuestro enfoque hoy y empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, porque yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Muy bien, entonces bienvenidos otra vez. Hay más personas que están entrando. Muy bien. Estamos en la lección 2 de la Biblia, la Iglesia Cristiana. Esto es, pues el tema es Pentecostés, de Hechos 2, versículos 1 a 21. Y hoy, pues en este curso, estos son nuestros objetivos. En este curso vamos a leer y entender historias clave de los sucesos después de la resurrección, usando las 4C. También vamos a considerar la ley específica y el evangelio específico en historias de la Biblia y aplicarlos a nuestras vidas personales. Estas son las preguntas de consolidar de las 4C. Entonces, esto es otro enfoque y identificar el propósito de la Iglesia Cristiana. Entonces, hoy específicamente, estos son los objetivos del curso y hoy específicamente tenemos estos objetivos. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2. Identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2 y también examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Estos son nuestros objetivos de hoy. Entonces, pues vamos a empezar con la historia hoy. Y la primera C, estos son las 4C. Entonces, muchos de ustedes ya saben, el método de las 4C es un método de entender una historia bíblica y también un buen método para compartir una historia bíblica. Entonces, captar es la primera C y es la introducción. Cuando ustedes están compartiendo una historia bíblica, pueden captar la atención de la audiencia. Entonces, esto es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y hoy es otra pregunta, como en la lección 1.
¿Qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Si ustedes saben de su mini investigación de la fiesta de semanas para la tarea o Pentecostés en el Antiguo Testamento, ¿alguien tiene algo que puede compartir sobre esta pregunta? Profesor, no sé si estoy equivocada, pero eso era como la celebración por las siembras y eso, primeramente, Ujú. ¿verdad? Y ellos Sí. ofrecían los mejores, digamos, que los cabritos, que lo que producían, se lo daban a Dios, era lo mejor, según recuerdo, ¿verdad? Porque en algún momento sí, después viene como que se le daba una vuelta ya por lo que es para nosotros. Entonces a veces como que yo me choca eso, como que, ay Dios, está en cuál estaba, ¿verdad? Pero al principio era eso, era la celebración de la fiesta, ¿verdad? Llegar a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por Ujú. todo lo que ellos habían tenido en ese año de producción, cosechas, animales y todo. No sé si por ahí es el asunto o estoy equivocada. No, sí, sí, es una fiesta de las primicias. Am, sí, sí, dando las primicias a Dios. Perfecto. ¿Alguien sabe por qué se llama la fiesta de las semanas o no? ¿Sara? Sí, hermano, es porque son 50 días después de que murió, que resucitó Jesús. Entonces ellos a los 50 días hicieron esa fiesta del Ujú, Pentecostés. ujú. Sí, sí, en el Antiguo Testamento es pues 50 días después de la Pascua. Ujú. Y sí, 100 50 días es pues básicamente 7 semanas. ¿Y qué Entonces, quiere decir Pentecostés? Dice eh, cuagésimo. La palabra Pentecostés quiere decir quincuagésimo. bien, gracias, Sara. Muy bien. Gracias. Entonces, sí, tengo más información aquí de la fiesta de semanas o Pentecostés. Sí, es una fiesta del Antiguo Testamento. La palabra Pentecostés quiere decir el día 50 y en Levítico 23 describe la fiesta de Pentecostés y la traducción en griego de versículo 16 usa la palabra Pentecostés para traducir 50. Y es 50 porque estaba celebrada 50 días después de la Pascua. Pues la fiesta se llama la fiesta de semanas, porque 7 semanas transcurrían desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Entonces es como una semana de semanas, 7 semanas. Entonces esto es 50 días, pues un día después de esto es 50 días. También Pentecostés celebraba el momento en que recibieron los 10 mandamientos de parte de Dios en el monte de Sinaí. Además, Pentecostés tenía su carácter agrícola. Daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas. Por consiguiente, la fiesta también se llamaba la fiesta de la cosecha.
y el día de las primicias. Entonces, pues en la fiesta de Pentecostés también descansaban y llevaban ofrendas. Fue una fiesta solemne en la cual ningún trabajo servil se hacía y a la cual cada israelita varón fue requerido asistir en el santuario. También, pues, dos panes cocidos, de nuevo harina fina y leudad fueran traídos de los hogares y mecidos por el sacerdote ante el Señor, junto con las ofrendas de los sacrificios de los animales por el pecado y las ofrendas de paz. Peregrinaban. Algunos probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés. Al igual que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero en Hechos 20. En cualquier caso, los creyentes judíos de otras partes del mundo querían estar en Jerusalén para celebrar dos de las tres grandes fiestas anuales establecidas por Dios en el Antiguo Testamento: la Pascua y 50 días después, Pentecostés. Entonces, por eso, en nuestra historia de hoy, hay muchas personas de todas partes del mundo en Jerusalén para celebrar Pentecostés. Pues esto es el captar la introducción de la historia de hoy. Y ahora voy a leer la historia de hoy. Voy a usar, pues esto es el enlace de contar. Y voy a usar la traducción, pues es una traducción un poco diferente. Es Dios habla hoy. Es más una traducción muy sencillo para una historia bíblica, con palabras sencillas y sí, es una traducción que voy a usar para contar la historia de hoy. Entonces, empezamos con Hechos 2, 1 a 21. Cuando llegó a la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto,
y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido a judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Entonces en la mapa aquí pueden ver todas las partes, todos los, sí, ciudades, países mencionadas en esta sección. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Esto es nuestra historia de hoy, de Pentecostés en Hechos 2. Pues ahora vamos a continuar con las preguntas de considerar. Con 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Entonces vamos a hablar de estas preguntas juntos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién tiene una respuesta a esta pregunta? Bueno, yo puse primero, ahora el Espíritu Santo, los judíos, hablaban de Galileo, bueno, de varios lugares que estaban ahí, que llegaron, Pedro, esos tengo yo. Sí, sí, excelente. Sara, ¿algo más? Sí, yo puse, permítame, hermano, ahorita considerar. Yo puse a los discípulos, el Espíritu Santo, la multitud, Pedro, Joel, Dios, los jóvenes y los ancianos, hermano. Muy bien. Sí, gracias. Gracias, Sara. Excelente. Entonces continuamos con los objetos de la historia. ¿Cuáles son los objetos de esta Hermano, yo historia? puse a los objetos,
el cielo, el viento, las sillas donde estaban sentados los discípulos, la casa donde estaban ellos, el fuego que del Espíritu Santo, Ujú. la tierra, sangre, vapor de humo, el sol, las tinieblas y la luna. Excelente, sí. Sí, excelente, Sara. Sí, entonces estos son los objetos de la historia. Entonces tenemos los personajes, los objetos y dónde ocurrió la historia. Hermano, yo puse en Jerusalén. Sí, en Jerusalén, primero en una Ah, casa y después en Jerusalén en general, ¿cierto? amén. Ok, entonces continuamos con cuándo ocurrió la historia. Hermano, ¿Cuán- yo puse 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Está bien ahí? Sí, 50 días después, ¿cierto? Por eso Ajá. se llama Pentecostés, sí. Ah, ya. Está bien, gracias. Y son las 9 de la mañana. Entonces es la mañana en esta historia. Ok, ¿y cuál es el problema? ¿Hay un problema en esta historia? Eh, hermano, yo puse que las personas decían que los apóstoles estaban ebrios. Ujú. Entonces, sí se soluciona el problema porque Pedro se puso de pie y les empezó a explicar que se había cumplido lo que Joel, el profeta Joel había anunciado, de ¿Sí? que sí, estaban llenos del Espíritu Santo. Ujú. Amén. Eso puse yo. Sí, muy bien. Profesor, yo también, bueno, yo puse eso, pero aunado a eso, a la burla de la gente, que también lo dijo la hermana, pero veamos, yo puse como dentro, así en grande, la burla de la gente, porque no entendían. Sí, Y sí, más bien, cuando Pedro habla, esa es como la solución, siento yo. sí, Pero digamos, sí. el problema en sí fue la burla en su momento por lo que estaba pasando, porque ni ellos mismos estaban, ¿verdad? Yo siempre he pensado que ellos ni sabían la magnitud de lo que estaba, ni lo que venía, porque empezaron a hablar en otras lenguas y que Ujú. otros los entendieran, imagínense, ¿verdad? Pero yo siento que el problema aquí fue la burla. Ok. Sí, ¿cómo es posible que unos galileos que que no tienen muchos estudios están hablando idiomas que nunca han estudiado antes? Sí, sí, esto es un problema que la gente tiene. José David, adelante. Pastor, realmente ese es era problema en ese tiempo, ¿no? De que siendo de diferentes partes, diferentes países o diferentes lugares, se concentraran en un lugar, en Pentecostés, en la cual hubo la confusión de las lenguas, que solamente hablaban una sola lengua y le entendían, pero como aprendido, siendo Galileo, está hablando nuestro idioma. Si yo, Ujú. digamos, por ejemplo, soy de Estados Unidos y este es de Bolivia, ¿qué sabe Bolivia de inglés? Y sin embargo, él habla inglés perfectamente. Usted habla el español, que es difícil aprender el español, pero tiene que aprender para entenderme. Pero sin embargo, en ese momento ocurrió lo que nadie se esperaba con la lengua que le cayó a toda la multitud.
y hablaron un Ujú. solo idioma y se entendían completamente, ese fue un problema. No, pero el problema era de que decían, no, pero ¿cómo este está borracho? No puede Ujú. ser. Hasta que apareció Pedro y le dijo, no, no estamos, con sus apóstoles le dijo, no estamos borrachos. Y esto Sí. realmente era para que se vayan y saben realmente de que a predicar el evangelio a todas las naciones. Gracias, pastor. Ujú. Excelente. Sí, excelente. Entonces sí, esto es un problema en esta historia. Y ya tenemos la solución también. Que Pedro está explicando todo esto. También tal vez tenemos un problema que sí, hay muchas personas de muchas naciones y pues en este momento es difícil compartir la palabra de Dios en tantos idiomas, pero la solución es el Espíritu Santo les da la habilidad milagrosa de proclamar la palabra de Dios en lenguas maternas de la gente presente. Entonces, sí. Entonces hemos hablado de los problemas y las soluciones. Continuamos con las preguntas de consolidar. Y con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Ok, entonces voy a continuar. Pues esto es nuestro enfoque, uno de nuestros enfoques en este curso. Es aquí el objetivo 2, considerar la ley específica y evangelio específico en historias de la Biblia. Y con estas preguntas, esto es lo que vamos a hacer con las preguntas de consolidar. Entonces, primero, el punto principal de esta historia es que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, esto es el punto principal de esta historia de Pentecostés. Continuamos con el pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Profesor, para mí sería la incredulidad. ¿Ok? Creo que eso siempre ha imperado en todo, a lo largo de todo esto. Es esa falta de creer, de fe. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Tal vez cuando estamos pensando, pues cuando hay una situación y estamos pensando mal de una persona, pero no sabemos todo de la situación, como las personas que están diciendo que los discípulos están borrachos, pero no saben, solo es, sí, Como el a lo chisme, la mejor. murmuración, profesor. Ujú. Gracias, sí, gracias, Mónica.
Sí, excelente. Y también, tal vez no podemos verlo aquí en esta historia, pues tal vez el opuesto, pero a veces solo queremos predicar la palabra, pues, a nuestra propia gente o no a la gente de otros pueblos o razas o algo así. Am, Tal vez los discípulos tenían este miedo también porque am, Jesús les dijo, van a compartir mi palabra en Jerusalén, en Samaria, en todo el mundo. Am, Esto es sí, algo difícil para ellos y para nosotros también. Por eso es que para mí, profesor, ahí impera la incredulidad, porque nunca pensaron, yo siento que los apóstoles nunca pensaron o sea, con quién estaban tratando en realidad y cómo iba a ser su desempeño en todo el papel y proyecto de Jesús, ¿verdad? Sí. Ujú. Bien. Ok. Am, Excelente. Entonces, pues, José David, adelante. Sí, realmente ha sido un pecado en esta historia, pero era la incredulidad de la gente. Como hablaban diferentes idiomas, no se entendían absolutamente de cómo, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, pero después de los 50 días, ¿no es cierto? Entonces, fue ese pecado de que se reunieron en Pentecostés, en la cual el Espíritu Santo los llenó, los bendijo a todos y se entendían ya, se entendía, pero era confusión prácticamente, ¿no? En la cual decían, y por eso no hay que discriminar a las personas de cómo son, cómo es, de qué país, de qué color, sino más bien participar, coadyuvar con el Evangelio. Para eso era ya hablar en diferentes lenguas o idiomas ahora actualmente. Y lo que está ocurriendo de un país a otro, ahora ya hay facilidad de transporte, pero ¿qué es lo que ya ocurrir? Tenemos que aprender como Lucas, aprendió muchas lenguas que todos, y nosotros simplemente hablamos nuestra lengua materna por no aprender otra lengua y salir, porque estamos nosotros también con el Espíritu Santo. Lo que nos falta es tomar un poco más de leche, leche pura, leche sana, para luego ya alimentarse con alimentos sólidos y salir sin miedo, sin temor a los efectos de ellos. Gracias, profesor. Ujú. Sí, gracias por compartir, José David. Eduardo, adelante. Hermano, yo veo otro punto aquí importante y es como la prepotencia de la gente que estaba escuchando hablar en lengua, ¿verdad? A la otra, porque decían, ¿cómo estos tan ignorantes van a tener esos estudios, van a saber algo que eso es estudiado, que eso no, ¿entiendes? Entonces hay como nos cavaron a las personas porque sabían el dialecto sin estudio. Ujú. Gracias, Eduardo. Gracias. Ok, continuamos con la próxima pregunta, el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Sara, adelante. Sí, pastor, cuando Jesús manda el Espíritu Santo a toda la población, ahí veo yo el amor de Dios. Ujú. Excelente, sí. Esto es su amor, obviamente. Ujú.
¿Alguien más? Eduardo. Entonces, hermano, yo veo el amor de Dios ahí, como Dios cumple su palabra, ¿verdad? Porque el derramamiento del Espíritu Santo es un cumplimiento de la profecía que hubo en Joel. Sí. Y Dios cumple su palabra una vez más al hombre. Ujú. Sí, excelente. Excelente, sí. Sí, con el Espíritu Santo también es, pues, sí, enviando el Espíritu Santo obviamente a los discípulos. Y podemos imaginar el miedo que ellos tienen. Ellos estaban en una casa por 50 días encerrados por medio a los judíos y ahora reciben el Espíritu Santo y tienen, sí, ahora la confianza en compartir la palabra. También podemos pensar en, pues, el amor de Dios pues, esta habilidad que Dios dio a los discípulos, la habilidad de hablar en otras lenguas, para que todas las personas que estén en Jerusalén pueden oír la palabra de Dios en su propia lengua. Esto es el amor de Dios también. José David, adelante. Sí, pastor. Como está escrito prácticamente en Hechos 2:16. Pues esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, bueno, eso es realmente lo que se ha profetizado. Y hoy ya estamos muy, muy felices con el Espíritu Santo que nos da sabiduría e inteligencia para aprender diferentes idiomas o lenguas, en la cual ya estamos saliendo a diferentes países a aprender su lengua. Ya no estamos borrachos prácticamente como antes decían, sino ya aprender y predicar y dar a conocer la palabra de Dios del Antiguo, que ahora está abolido por el Nuevo Testamento. Gracias, pastor. Ujú. Sí, también podemos pensar que hoy en día tenemos Biblias en nuestras propias lenguas, que podemos leer la Biblia y que tenemos la Biblia. Esto es el amor de Dios, pero también la habilidad de hacerlo en otras lenguas también. Excelente. Ok. Pues también quiero comentar algo de la cosecha. Es interesante el día en que festejan las primicias de la cosecha. Estamos viendo las primicias espirituales de la cosecha del Evangelio de Jesucristo, Jesucristo resucitado. Entonces, pues en este momento
hay personas del todo el mundo que están escuchando a la palabra de los discípulos. Sí, la palabra de Dios que los discípulos están compartiendo. Excelente. También hay un comentario de Ildemar en el chat. Les dio por profetas todas las naciones y la heredad en Cristo Jesús para llevar las buenas nuevas de salvación y los bendigo grandemente. Excelente. Ok, continuamos con la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Eduardo. Yo le pediría a Dios que me diera fe en Dios, fe en Él, para poder creer que Él va a cumplir todo lo que ha prometido a su pueblo. Gracias, Eduardo. Sara. Sí, pastor, yo lo que le pediré a Dios que me dé, quiero ser bautizada por el Espíritu Santo para poder profetizar. Eso es lo que yo pediría. Gracias, Sara. Sí, también pienso en la confianza de compartir su palabra en cualquier idioma. Todavía tengo, pues, cada clase, cada curso que tengo la oportunidad de compartir con estudiantes, estoy pensando que, pues, voy a compartir la palabra, cierto, pero mi español no es, no es perfecto, obviamente, pero tengo que recordar que esto es la obra del Espíritu Santo. No es algo que yo estoy haciendo. Esto es la obra del Espíritu Santo, crear fe y crear en los corazones de los creyentes. Entonces, sí, esto es algo que tengo que recordar. Sara. Se quedó levantada la mano. Oh, lo siento. Perdón. Entonces, José David. Ya, realmente yo pediría a Dios que me dé vida, salud y que dure unos añitos más porque ya me pasé de los 70 y escudriñar y entender bien la palabra de Dios y dar a conocer por el tiempo de vida que me permita tener, que el Espíritu Santo me ilumine. Gracias, pastor. Gracias. Excelente. Ok. Entonces, ahora voy a compartir el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Ustedes recuerden que esto es cada lección hay una pregunta que va a estar en el proyecto final y esto es la pregunta de lección 2. ¿Cuál es el propósito de Pentecostés? Pues el propósito del día de Pentecostés es esto básicamente, el tema de esta historia. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen
su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, sí, esta idea de la proclamación de su palabra a la gente de todas estas naciones por el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Hay un comentario más en esta pregunta o no? Parece que no. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, continuamos con nuestro último objetivo, examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, ¿qué dice Hechos 2 sobre las lenguas? Pues todos podemos ver en algunos versículos aquí. En versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu. Entonces, estas lenguas son del Espíritu Santo. Podemos aprender esto de Hechos 2. En versículo 7 dice, desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros nos oye hablar en su lengua materna? Y en versículo 11, pues entonces, sí, estas lenguas son lenguas reales, ¿cierto? Son palabras que la gente puede entender. Esto es la proclamación de la palabra en otras lenguas. Versículo 11. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, el hablar en lenguas en Hechos 2 claramente quería decir la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. También podemos ver esto en Hechos 2. Y últimamente, en versículo 16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Esto es lo que dijo Pedro. Cuando Pedro responde a la burla que los discípulos están hablando en idiomas extranjeros porque están borrachos, él explica que los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Entonces, esto es lo que sabemos de las lenguas en Hechos 2. Entonces tenemos esta pregunta. ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llamaban hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Y por eso vamos a usar 1 Corintios 12. ¿Hay alguien que puede leer esta diapositiva? Sara, Sí, hermano. Voy a leer gracias. 1 Corintios 12, 1 al 12 dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Amén.
Gracias. Sí, tenemos aquí en versículo 3, podemos ver que la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo el Señor. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, esto es la obra más importante del Espíritu Santo. Continuamos con otros versículos, 4 a 9. ¿Hay alguien que puede leer estos versículos? Sara, adelante, gracias. 1 Corintios 12, del 1 al 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidad. Amén. Gracias. Sí, en estos versículos podemos ver la diversidad. Esta una palabra que sí, como 3 veces habla de la diversidad, pero es el mismo Dios que da una diversidad de dones. El mismo Dios. Y la última parte, 1 Corintios, tenemos versículos 10 a 12. A otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es un solo. Entonces, en estos versículos, Pablo menciona algunos dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas. Esto es de 8 a 11. Lenguas y interpretar lenguas. Y al fin tenemos 1 Corintios 13. Pues tenemos dos versículos más. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas. Si no tengo amor. Sí. Y pues Dios nunca ha prometido darnos el don de lenguas regularmente. De hecho, 1 Corintios 13, versículo 8 dice, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse. Puede que ya estamos en una época en la cual no hace falta el don de hablar en lenguas, como en el día de Pentecostés. El propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención de extranjeros
para que escucharan la palabra en su lengua materna. En este día, en el día de Pentecostés, es la proclamación de la palabra de Dios. Y entonces tenemos esto. 1 Corintios 14, versículo 9. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás, que 10,000 palabras en una lengua extraña. El hablar en lenguas es para la edificación propia de uno mismo y es una señal para los incrédulos. Recordamos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia también. Podemos ver esto en 1 Corintios 14, versículo 40. Sí, en la actualidad algunos practican el hablar en lenguas, pero en realidad es un balbuceo caótico. No se entiende nada. Le llaman una lengua celestial o angélica e invitan una interpretación. Entonces, pues básicamente esto es lo que yo tengo de hablar en lenguas. Voy a compartir algo más y si alguien tiene una pregunta podemos hablar un poquito más antes de terminamos con la lección. Pues podemos recordar que el propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención de extranjeros para que escucharan la palabra en su lengua materna. El hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente, como dicen algunas personas, algunas iglesias. Dicen que el evangelio queda incompleto si uno no ha hablado en lenguas. Y esto no es. Alguien observó una vez, sí, esto es una historia que, pues sí, alguien observó esto. No me interesa lo que digan en lenguas esas personas. Lo que me molesta es lo que dicen en mi idioma. Comparamos lo que enseñan estas personas, su doctrina, con la escritura. Si la doctrina no concuerda con la escritura, sabemos que sus lenguas no vienen de Dios. José David, adelante. Sí, pastor, realmente es medio molestoso aquello, ¿no? Porque hay algunas iglesias, algunas religiones, no sé, que en plena prédica cambian a hablar, como dicen, en lengua, por el Espíritu Santo, escuchado, está hablando en lengua, dicen. Pero eso es falso. Para mí, ¿no? Porque, no, es tarareo. Es como un cuento chino que no se le entiende absolutamente nada, ni en español, ni inglés, ni francés, ni japonés, nada. No, es un tarareo realmente que se inventan ellos con la finalidad de que escuchen las personas que son tan creyentes, con fe van algunos, para sacarle el diezmo, para sacarle provecho a ellos. Si no dan su diezmo, el Espíritu Santo no va a estar con ustedes. Den el 10, no, el 20% y van a ver, van a tener más gloria, más Espíritu Santo lo va a bendecir, no. Y hablan, no, necedades para mí que no debería permitirse porque no está dentro de la escritura. Se entiende por lengua los idiomas que hemos visto que eran hindú, árabe, egipcio, hebreo, griego, y no se entendían. Yo no entiendo el inglés, no entiendo el francés, pero tengo que aprender, salir, a enfocarme y aprender más si quiero, pero no inventarme que no están escritos. Gracias, pastor. Gracias, José. Sí, si cada persona en la iglesia hable español, porque es necesario
las lenguas, ¿cierto? En Pentecostés era para compartir la palabra de Dios a extranjeros. Eduardo Peralta. Hermano, aquí en hablar de lengua hay mucha tela por cortar de este tema, empezando por el desorden que se hoy en la iglesia se tiene, que hay 5 o 6 personas hablando en lengua y la gente está enredada, la gente que viene de visita no encuentran cómo hacer para salirse corriendo de la iglesia, porque la verdad que como están enredados, ¿no? Está el otro tipo también que la persona está en el púlpito y te pone, recibe los dones, ya, recibe en los ministerios, ya, recibe el bautismo enseguida. Entonces, eso tampoco es bíblico porque el que da los dones es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y está el otro tema también de que mucha gente no habla lenguas, sino que son lenguas aprendidas. Se aprenden la lengua, entonces la repiten. Entonces, como le digo, hay mucha tela por cortar aquí en cuanto a ese tema. Ujú. Gracias, Eduardo. Mónica. Profesor, es que el audio se me estaba yendo, entonces casi que no escuché lo anterior, solo al hermano Eduardo ahorita. A mí siempre me ha preocupado algo porque en la iglesia a la que yo llego hace 2 años, yo estoy contenta, yo no tengo nada que decir más que gracias a Dios encontré un lugar donde Ujú. refugiarme en mi Dios, ¿verdad? Pero cuando en una ocasión, después de que nos fuimos bautizados y todo, sentí muy feo cuando en una de las expresiones dijeron que si nosotros no recibíamos Espíritu Santo, o por lo menos no hablábamos en lenguas, era porque no estábamos en nada y que no habíamos recibido nada, o sea, que no estábamos recibiendo, y a mí yo dije, pero ¿por qué? O sea, si yo no tengo esa, o Dios no me ha regalado eso, pues, pues no quiere decir que Dios no está conmigo y que yo no estoy en sintonía con Él, o sea, yo me sentí muy mal, porque yo dije, "Ya, yo no puedo hacer ese enredo que hacen ellos ahí, bla, 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 bla", porque estoy honesta, eso era lo que yo escuchaba. Pero digo yo, pero si llega otra persona y si llega otro pastor y hablan y todo, yo lo estoy entendiendo todo, porque es que si yo no hablo en el enredo, perdón, y no debería decirlo así, pero eso fue lo que sentí, quiere decir que yo no estoy en nada ni pertenezco a nada. O sea, yo me sentí muy mal. Créame que para mí eso fue un bajonazo y ha sido una forma de enfriarme un poquito, de ir a veces a esta iglesia y querer buscar otro templo, otra congregación, porque por lo menos yo me sentí mal y se lo hice saber en algún momento al pastor, y él con amor, pues sí me contestó, pero si yo no hablo, entonces la cosa es que no estoy funcionando, o sea, el Espíritu Santo no está conmigo, no está funcionando, y yo digo, a la perica, perdón la expresión, así lo dije, y entonces la cosa no funcionó, y ¿cómo está el arroz? Me sentí muy mal, honestamente, y Sí. en algún momento cuando yo entré al curso y vi cuando me invitan a participar acá y veo que tiene mucho que ver con esto, yo dije, pues yo voy a hacer mi pregunta porque yo no puedo seguir pensando ni sintiéndome mal porque yo ni sé qué es lo que dicen, no tengo esa Ujú. capacidad todavía. Y si Dios todavía no me Sí. la ha regalado, pues Él verá cuándo me la da, pero no me quiero sentir así. Ujú. Sí, yo tampoco, Mónica. Am, Gracias, sí, profe. sí, pero tenemos que, sí, recordar que la obra más importante del Espíritu Santo es crear fe en nuestros corazones. Sí, y no tenemos la promesa que vamos a recibir la habilidad de hablar en lenguas. No dice esto en la Biblia para cada persona o algo. Sí, Eduardo, adelante. Hermano, hay otro punto también. Por ejemplo, las lenguas son de Dios todo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dicen que hay lenguas que no son de Dios, que son satánicas?
Entonces ahí está como una pregunta también que surge también en el aire, ¿verdad? Sí, interesante. Sí, y tenemos que recordar que, pues sí, los idiomas que tenemos usamos para comunicar, ¿cierto? Y la cosa más importante de comunicar es el amor de Dios. Entonces, esto es nuestro, sí, propósito con las palabras que tenemos es comunicar el amor de Dios con otras personas, en cualquier idioma. Profesor, yo lo pienso de esa manera, porque si usted en su idioma, usted no habla español, bendito Dios que usted ahora puede hacerlo. Su idioma es otro. Y quizás usted Sí. hablando en él, yo difícilmente pueda entender muchito, ¿verdad? Que como que no está ahorita para eso uno. Pero Dios le va dando la capacidad. Así como se la dio a usted, se la va a dar a uno de hablar otro idioma. Yo siento que esa es una forma para poderse comunicar. Pero cuando, si Dios los llena de su Santo Espíritu y tienen otras manifestaciones, que dicho sea de paso, no sé qué es lo que dicen, pues qué bueno, porque tampoco podría decir ni que son satánicas, porque no sé ni cuál es ese idioma o esa opción que llaman, porque sí puedo entender que es satanismo cuando alguien está rindiéndole culto al Dios que no es el mío, por lo menos, yo lo encuentro de esa manera, ¿verdad? Entonces, mira que a veces uno se preocupa por cómo con los años, con todo lo que estudian, muy largo de generar una estabilidad en una persona que recién llega, nos llenan de un montón de cosas, menos del amor de Dios. O sea, lo asustan, sale corriendo usted y llega el momento en el que usted no entiende muchas situaciones y sale de esas iglesias y se pierde quizás muchos para siempre, ¿verdad? Pienso que ha ocurrido, o por lo menos está ocurriendo. Gracias, Mónica. José David, y después creo que debemos terminar la lección de hoy. Yo realmente, sí, yo he entrado a algunos, pero yo no he asistido consecuentemente en uno, ¿no? Porque si no te bautizas, no perteneces a esta iglesia. Bueno, muchas gracias, hasta luego, porque yo soy bautizado desde mi nacimiento. Cuando nací, pecamosamente, tenemos el pecado de nacimiento, bautizado hasta las fechas. Pero he escuchado en unas iglesias que hablan, como le decía en plena prédica, algunos está hablando en lengua. No, debe, como dice en la Biblia, debe de tener su intérprete para descifrar qué es lo que dice. Porque yo no voy a entrar a una iglesia que hable en lengua que yo no entiendo, ni sé si es francés, italiano, romano, qué sé yo. Prefiero no entrar y retirarme, porque entraría realmente donde la iglesia hable mi idioma, mi lengua originaria que es español, ¿no? Porque hay otros que no se llaman lenguas, pero si uno va a la provincia, a otro lado, se llaman dialectos. En su mismo idioma ellos hablan su dialecto y nosotros no lo entendemos lo que ellos dicen, pero ni ellos nos entienden, y siendo del mismo país. Pero yo, si vivo un año, tengo que aprender su dialecto, Sí. o su idioma, o su modo de hacerme entender con la palabra. Tengo que aprender, tenemos ese don todos. No lo que diga un pastor, usted no tiene el don de sanidad. No, todos tenemos, pero como decimos con fe, con el amor de Dios, podemos hacer las cosas, esas obras. Gracias. Gracias, José. Ok, excelente. Muchas gracias a todos. Pastor, disculpe, quería hacer una pregunta. Es que fíjese que aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Entonces, eso es lo que no entiendo, ese versículo. Sí, sí, no sé, Sara, ¿podemos hablar un poco más después de la bendición? ¿Está bien con usted? Está bien.
Está Ok. bien, hermano. Excelente. Ok, entonces, la tarea para la próxima clase, el martes de la próxima semana, es ver el siguiente video para la lección 3 y leer Hechos 2:21 a 47 en sus Biblias. Y esto es una pregunta del proyecto final, es cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2. Hemos hablado un poco de esto hoy y también voy a compartir la grabación en el grupo de WhatsApp, entonces pueden ver la grabación ahí también. Entonces, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Que le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. El Señor le Dios le guarde. Usted me bendiga. Dios le Gracias, muchas bendiga. gracias a Pastor. todos. En la próxima clase, La próxima clase es el martes. hasta luego. Hasta luego, gracias.